Hay historias que inquietan, sucesos que desconciertan y misterios que nos obligan a mirar hacia atrás con una mezcla de fascinación y temor. Pero hay un tipo de enigma que supera a todos los demás, las desapariciones humanas que, pese al paso de los años, las investigaciones científicas, los avances tecnológicos y la presión pública, jamás han podido resolverse. Personas, grupos completos, barcos, ciudades enteras, que se desvanecieron sin dejar rastro, sin cuerpos, sin señales, sin respuestas. La desaparición es, por naturaleza, un silencio, un hueco en la realidad, un agujero negro que se traga explicaciones, huellas y certezas. Pero cuando ocurre en circunstancias imposibles, rodeadas de testigos, documentos oficiales, objetos abandonados, pistas incompletas o comportamientos inexplicables justo antes de perderse, ese silencio se convierte en un grito que atraviesa generaciones. ¿Qué ocurrió realmente con los tripulantes del Mary Celeste, encontrados vivos en cada detalle? ¿Excepto en su ausencia? ¿Por qué cientos de personas han desaparecido en lugares idénticos del planeta siguiendo patrones que desconciertan incluso a los investigadores más escépticos? ¿Cómo es posible que aviones completos se esfumen en pleno siglo XXI sin dejar fragmentos, señales de radio o restos en el radar? ¿Y qué decir de comunidades enteras que un día simplemente dejaron de existir, abandonando herramientas, alimentos servidos en la mesa y estructuras intactas como si hubieran evaporado en un solo instante? La desaparición no solo desafía la lógica, desafía nuestra noción de control. Nos recuerda que, por más mapas que dibujemos, por más tecnología que dominemos, todavía hay lugares, momentos y fuerzas que escapan por completo a nuestra comprensión. Y cuando esas desapariciones están acompañadas de patrones inquietantes, mensajes crípticos, comportamientos alterados, fenómenos climatológicos inusuales, luces extrañas, sonidos inexplicables o contradicciones absolutas en los testimonios, entonces el misterio se vuelve casi insoportable. Hoy vamos a adentrarnos en 7 desapariciones reales, documentadas y estudiadas, que siguen siendo un dolor de cabeza para investigadores, policías, militares y científicos en todo el mundo. Desapariciones que han resistido búsquedas masivas, reconstrucciones detalladas, análisis forenses, entrevistas, expediciones y tecnología moderna. Casos que surgieron a veces en plena luz del día, frente a testigos, en espacios cerrados, en rutas vigiladas o incluso transmitidos en directo. No estamos aquí para ofrecer explicaciones definitivas, porque nadie las tiene, sino para observar con detenimiento lo que quedó atrás. Las pistas incompletas, las últimas palabras, los objetos alineados de forma extraña, las huellas que terminan en seco, las señales que desaparecen sin motivo, las vidas detenidas en un instante. Prepárate, porque cuando la humanidad desaparece sin razón aparente, lo más aterrador no es lo que sabemos, sino lo que jamás pudimos encontrar. 1. El Mary Celeste, el barco fantasma más desconcertante de todos los tiempos. El 4 de diciembre de 1872, el barco británico Dei Gratia encontró en medio del Atlántico una embarcación que parecía navegar sin rumbo. Las velas estaban rasgadas, pero funcionales. La estructura estaba intacta. No había señales de choque, incendio o violencia. Parecía un barco normal, hasta que los marineros lo abordaron y descubrieron lo imposible. El Mary Celeste estaba completamente vacío. No faltaba comida. No faltaba agua. Los objetos personales de los tripulantes seguían en sus camarotes, perfectamente acomodados. La carga estaba intacta, ordenada, sin manipulación alguna. Las ropas seguían dobladas, la vajilla guardada, los instrumentos musicales en su sitio, la ropa de bebé todavía limpia en su canasta. Todo estaba allí, menos las personas. La embarcación había zarpado con 10 personas, incluida la esposa del capitán y su pequeña hija. Y sin embargo, no había señales de lucha, ni manchas, ni indicios de enfermedad. La bodega estaba seca. Los alimentos y suministros seguían sin tocar. Incluso se encontró una taza de café aún manchada, como si alguien la hubiera dejado hace apenas unos minutos. El bote salvavidas había desaparecido, pero ¿por qué abandonar una nave completamente funcional, con provisiones y sin daños? Las teorías oficiales hablan de una confusión climática, de una posible fuga de alcohol industrial o de una retirada preventiva, pero ninguna explica lo más inquietante. Todos los tripulantes desaparecieron al mismo tiempo, dejando atrás un escenario detenido en el tiempo, como si hubieran abandonado la vida en medio de una rutina que jamás terminarían. Lo extraño no termina ahí. El último registro del diario del capitán era perfectamente normal. Describía clima, rumbo y velocidad, nada fuera de lo común. No había mensajes de emergencia, ni anotaciones alarmantes. Y sin embargo, en algún punto entre esa anotación y el momento en que fue encontrado, todo el mundo a bordo desapareció sin dejar rastro, sin señales de violencia, sin indicios de desorden. Hasta hoy, el Mary Celeste es considerado uno de los mayores enigmas marítimos de la historia. Un barco navegando solo, conservado como si la vida hubiera sido pausada. Un recordatorio inquietante de que el océano guarda secretos que quizá jamás podremos comprender. 2. La colonia perdida de Roanoke,
115 personas que se desvanecieron sin un solo rastro. En 1587, un grupo de 115 colonos ingleses, hombres, mujeres y niños, llegó a la isla de Roanoke, en lo que hoy es Carolina del Norte, para fundar la primera colonia inglesa permanente en América. Entre ellos se encontraba Virginia Dare, la primera niña inglesa nacida en el continente. Lo que nadie imaginaba era que este asentamiento se convertiría en una de las desapariciones más inquietantes y antiguas del mundo occidental. El gobernador John White, líder de la expedición, regresó a Inglaterra para buscar suministros. El viaje debía ser corto, pero una guerra inesperada con España retrasó su regreso casi 3 años. Cuando finalmente volvió en 1590, lo que encontró desafió toda lógica. La fortaleza estaba desmantelada. No había cuerpos. No había herramientas fuera de lugar. No había señales de lucha, ni de huida, ni de enfermedad, ni de saqueo. Las casas habían sido desmontadas cuidadosamente, como si los colonos hubieran tenido tiempo y calma para marcharse. La única pista era una palabra tallada en un árbol, Croatoan, y en un poste cercano, la abreviación CRO. No había sangre, no había huellas, no había restos humanos, solo esa palabra. White había acordado con los colonos que, si debían mudarse de forma segura, dejarían un mensaje grabado. Pero si habían sido atacados, añadirían una cruz maltesa. La cruz no estaba. Entonces, ¿por qué abandonaron todo? ¿Hacia dónde fueron? ¿Por qué nadie volvió jamás a Inglaterra a informar? Las teorías se acumulan. ¿Se integraron con la tribu Croatoan? ¿Fueron víctimas de un ataque no registrado? ¿Murieron por inanición o enfermedad? ¿Fueron trasladados por fuerza? ¿O enfrentaron algo mucho más difícil de explicar? Durante siglos, arqueólogos, historiadores y lingüistas han buscado pruebas. En 1998, un mapa del siglo XVI reveló marcas ocultas bajo parches de papel que parecían indicar un fortín secreto, pero cuando los investigadores excavaron, no encontraron nada concluyente. En 2015, restos de cerámica en la isla Hatteras sugirieron una posible convivencia con nativos, pero no explican dónde están las demás familias, ni por qué desapareció la colonia completa. Roanoke sigue siendo un vacío en la historia, un asentamiento entero que se esfumó, un mensaje que no explica nada, y un silencio que lleva más de 400 años sin romperse. 3. El vuelo MH370, el avión moderno que desapareció como si nunca hubiera existido. El 8 de marzo de 2014, el vuelo MH370 de Malaysia Airlines despegó con total normalidad desde Kuala Lumpur rumbo a Pekín. A bordo viajaban 239 personas, familias, turistas, ejecutivos, pilotos experimentados y una tripulación entrenada. Era un Boeing 777, una de las aeronaves más seguras del mundo, equipada con sistemas redundantes, radares, transpondedores, comunicación satelital y todos los mecanismos necesarios para evitar riesgos. Pero menos de una hora después de su despegue, ocurrió lo impensable. A las 1:21 de la madrugada, el avión simplemente dejó de transmitir, sin mensaje de emergencia, sin señal de falla técnica, sin desviación registrada en el último reporte de rutina. De un segundo a otro, el MH370 desapareció de los radares civiles sin dejar una sola alerta. Lo inquietante vino después. Los radares militares detectaron que el avión giró bruscamente, cruzó la península de Malasia, voló durante horas en direcciones inexplicables y luego se internó en uno de los lugares más remotos del Océano Índico. Pero incluso esa información está llena de huecos y contradicciones. Las comunicaciones dejaron de funcionar como si alguien las hubiera apagado deliberadamente. El avión no emitió llamadas de auxilio. No hubo señales de despresurización. No hubo indicios de lucha. No se registraron cambios bruscos de altitud que explicaran una catástrofe repentina. Era como si el piloto automático hubiera sido manipulado, o como si la nave hubiera sido tomada por completo sin dejar rastro. Durante años, decenas de países, barcos, aviones y tecnología satelital rastrearon miles de kilómetros sin encontrar prácticamente nada. La mayor búsqueda marítima de la historia no logró ubicar la aeronave completa, solo algunos fragmentos dispersos que aparecieron después en playas alejadas, como piezas de un rompecabezas imposible. Las teorías se multiplicaron. ¿Fallo catastrófico repentino? ¿Secuestro? ¿Intervención militar? ¿Crisis psicológica del piloto? ¿Una despresurización silenciosa? ¿O algo que aún no sabemos cómo explicar? Pero ninguna teoría resuelve todos los vacíos. ¿Por qué se apagaron manualmente los sistemas de comunicación? ¿Por qué el avión cambió de rumbo sin notificar? ¿Por qué voló durante horas sin contacto? ¿Y cómo es posible que, en plena era satelital, un Boeing 777 desaparezca como si hubiera sido tragado por el cielo? El MH370 sigue siendo un misterio global, un recordatorio brutal de que incluso con tecnología avanzada y vigilancia constante, el mundo todavía tiene rincones donde la lógica se rompe y lo imposible ocurre. 4. Los bailarines de Estrasburgo, la multitud que bailó hasta morir, y luego desapareció del registro. En julio de 1518, la ciudad de Estrasburgo,
entonces parte del Sacro Imperio Romano Germánico, fue escenario de uno de los fenómenos más extraños de la historia. Cientos de personas comenzaron a bailar sin control, incapaces de detenerse, durante días enteros, hasta desplomarse por agotamiento extremo. Todo comenzó con una sola mujer, Frau Trofea, quien salió a la calle y empezó a bailar sin música, sin celebración y sin razón aparente. Los vecinos intentaron detenerla, pero cada vez que la sujetaban, volvía a levantarse. Bailó durante días. Lo que ocurrió después desafía cualquier explicación médica o psicológica moderna. Docenas de personas comenzaron a imitarla, como si estuvieran poseídas por un impulso invisible. Luego fueron cientos. Testigos describieron cuerpos temblando, pies sangrando, rostros desencajados y expresiones que oscilaban entre la desesperación y la euforia forzada. No era un festival, no era una protesta, era una crisis colectiva sin precedentes. Las autoridades, creyendo que se trataba de una enfermedad del baile, construyeron incluso un escenario con músicos para ayudarles a bailar la energía fuera del cuerpo. El resultado fue devastador. Muchos murieron de infartos, derrames cerebrales o agotamiento severo. Y justo cuando la epidemia alcanzó su punto máximo, terminó, sin explicación, sin cura, sin una causa identificable en la medicina de la época ni en la actual. Lo más inquietante ocurrió después. Los registros oficiales hablan de cientos de afectados, pero no mencionan qué pasó con ellos después de colapsar. Los nombres desaparecen de los archivos. Los testimonios se detienen abruptamente. No hay registros de funerales masivos, ni de entierros extraordinarios, ni de sobrevivientes declarando su experiencia. ¿Por qué una epidemia tan grande desapareció sin dejar rastro documental más allá de unos pocos reportes? ¿Por qué la ciudad dejó de hablar del tema casi de inmediato? ¿Por qué nadie registró el destino de quienes murieron o sobrevivieron? Hoy, epidemiólogos, historiadores y psicólogos intentan explicar lo ocurrido con teorías que van desde intoxicación por hongos alucinógenos, histeria colectiva, trastornos psicógenos inducidos y hasta fenómenos de posesión registrados en otras culturas. Pero ninguna teoría encaja totalmente. Nada explica cómo cientos de personas pudieron bailar hasta morir, al mismo tiempo, siguiendo patrones similares, sin música ni ceremonia. El caso de Estrasburgo sigue siendo uno de los eventos más inquietantes y misteriosos de la historia humana. Una desaparición no de personas, sino de respuestas. 5. El misterio del pueblo de Joe Verde. 600 habitantes que se desvanecieron en un solo día. En 1923, un pequeño pueblo brasileño llamado Joe Verde apareció en los titulares del mundo, y luego desapareció de ellos con la misma rapidez. No porque fuera destruido, ni porque hubiera sido evacuado, ni porque hubiese sufrido un desastre natural, sino porque sus más de 600 habitantes desaparecieron por completo, dejando atrás un escenario tan ordenado y silencioso que parecía preparado para una obra de teatro, o abandonado por fuerzas invisibles. Cuando un grupo de agentes federales llegó al lugar tras recibir reportes de pueblos vecinos, encontró las casas intactas, la escuela abierta, las herramientas de trabajo en sus sitios y la comida servida en algunas mesas. No había señales de lucha, no había indicios de huida apresurada. Era como si todos hubieran salido a dar un pequeño paseo, y jamás hubieran regresado. Lo más inquietante fue lo que ocurrió en la escuela del pueblo. En una de las aulas había una frase escrita apresuradamente en un pizarrón. No podemos seguir viviendo aquí. ¿Quién la escribió? ¿A qué se refería? ¿Quién decidió que una comunidad entera debía desaparecer sin dejar rastro? Las autoridades comenzaron una búsqueda exhaustiva. Recorrieron caminos, ríos, montañas y aldeas cercanas. No encontraron cuerpos, pertenencias tiradas, restos de campamentos ni huellas de un éxodo masivo. El rastro de los habitantes de Joe Verde terminaba exactamente en la frontera del pueblo, como si hubieran sido tragados por la tierra. Las teorías empezaron a multiplicarse. Éxodo voluntario. Pero nadie sabía de tensiones internas, hambre, sequías o problemas políticos que justificaran una salida tan abrupta. Enfrentamiento armado. No había casquillos, sangre, incendios ni destrucción. Fuga por amenaza desconocida. Entonces, ¿por qué no dejaron más mensajes, o pistas, abducción o fenómenos paranormales? Una teoría descartada oficialmente, pero persistentemente citada por investigadores independientes, debido a la ausencia total de pruebas físicas. Lo más extraño es que años después, cuando periodistas intentaron investigar el caso, los registros del gobierno habían desaparecido. No había archivos oficiales de la investigación inicial, ni censos, ni reportes forenses, ni pistas secundarias. Era como si el propio expediente del caso hubiese sido borrado. Igual que el pueblo. Hoy, Joe Verde es uno de los misterios más inquietantes del continente americano. 600 personas que un día estaban allí, viviendo sus vidas, y al día siguiente se desvanecieron sin un solo rastro verificable. Una desaparición total. Física, documental, histórica. 6. El Triángulo de Bennington, la región donde las personas desaparecen sin dejar rastro, durante décadas. En el corazón del estado de Vermont, Estados Unidos, existe una región montañosa conocida como el Triángulo de Bennington, un lugar aparentemente común, bosques densos, senderos naturales,
colinas tranquilas y un clima cambiante propio del noreste americano. Pero entre 1945 y 1950 ocurrió allí una cadena de desapariciones tan extraordinarias que convirtió la zona en uno de los mayores enigmas del siglo XX. 5 personas desaparecieron sin dejar rastro. Diferentes edades, diferentes profesiones, distintos días y circunstancias, pero todas bajo patrones inquietantemente similares. Rombo azul pequeño caso 1, Midye Rivers, 1945. Un cazador experimentado que conocía el bosque mejor que nadie. Caminaba delante de un grupo de excursionistas. Giró en una curva del sendero y desapareció. Sin señales de caída, sin huellas, sin pistas. Nunca se encontró nada, ni siquiera una prenda o arma. Rombo azul pequeño caso 2. Paula Weldon, 1946. Una estudiante universitaria de 18 años que salió a caminar por un sendero muy transitado. Fue vista por varios testigos, hasta que se internó en un tramo del bosque. Nunca volvió. Ni perros de búsqueda, ni helicópteros, ni equipos de rescate pudieron encontrar un solo indicio. Es como si hubiera sido absorbida por el paisaje. Rombo azul pequeño caso 3. James Tedford, 1949. Desapareció en circunstancias imposibles. Viajaba en un autobús lleno de pasajeros. El vehículo no hizo paradas extraordinarias. Cuando llegó a su destino, Tedford ya no estaba. Su equipaje seguía en el lugar. Su asiento estaba ocupado por sus pertenencias. No había forma física de abandonar el bus sin que nadie lo notara. Rombo azul pequeño caso 4. Paul Jepson, 1950. Un niño de 8 años. Jugaba cerca del camión de sus padres. Se alejó unos metros y desapareció sin que nadie lo viera. Ni huellas, ni rastros, nada. Rombo azul pequeño caso 5. Frieda Langer, 1950. La única cuyo cuerpo fue encontrado, pero en un lugar que ya había sido registrado decenas de veces. Su cuerpo apareció meses después en perfecto campo visual, como si hubiese sido colocado allí posteriormente. Las coincidencias entre los casos son perturbadoras. Todos desaparecieron en octubre o noviembre. Todos se encontraban en el mismo corredor geográfico. Ninguno dejó rastro físico. Los perros de búsqueda se confundían. Los testimonios se contradicen en puntos clave. Y, lo más inquietante, ningún cuerpo, salvo uno, fue encontrado. Las teorías van desde asesinos seriales que operaban en secreto hasta fenómenos naturales poco conocidos, como sonidos infrarrojos que desorientan a los humanos, vórtices electromagnéticos, caídas en grietas ocultas, y por supuesto, explicaciones paranormales vinculadas a la historia indígena de la zona. Pero nada encaja, nada lo explica todo. El Triángulo de Bennington sigue siendo un punto en el mapa donde la lógica se rompe y la gente, simplemente, desaparece. 7. El misterio de los monjes de Eilean Mor, una isla sin vida, y una mesa puesta para 3 que nunca volvieron. En diciembre de 1900, 3 fareros, Thomas Marshall, James Ducat y Donald M.C. Arthur, vivían y trabajaban en la remota isla escocesa de Eilean Mor, una de las Islas Flannan. Era un lugar desolado, acantilados gigantes, olas que rugen contra la roca y un viento que parece no detenerse nunca. Aún así, los 3 hombres eran experimentados y estaban acostumbrados a la dureza del clima. Cuando el barco de abastecimiento llegó el 26 de diciembre, su tripulación notó algo extraño. La isla estaba en silencio absoluto, sin señales de actividad, sin banderas, sin movimiento. Al desembarcar, encontraron el faro apagado, algo prohibido según el protocolo. La puerta estaba cerrada, pero no asegurada. Y allí comenzó el verdadero misterio. En la cocina, hallaron la mesa puesta para 3, como si los hombres fueran a sentarse a comer en cualquier momento. Los abrigos impermeables de 2 de ellos no estaban, pero el tercer abrigo seguía colgado, como si uno de los fareros hubiese salido apresuradamente sin protección. El reloj estaba detenido, la cama estaba sin deshacer, la silla estaba caída, y no había rastro de los 3 hombres. El informe oficial reveló algo aún más inquietante. El último registro en el cuaderno del faro describía una tormenta aterradora, con vientos violentos. Pero según todos los reportes meteorológicos, en esos días no hubo ninguna tormenta en la zona. La anotación mencionaba vientos que aullaban más allá de lo normal, mar embravecido rodeando la isla. Los hombres rezan. ¿Por qué rezarían 3 fareros experimentados por una tormenta que no existió? Después, el diario se vuelve aún más extraño. Una entrada dice, la tormenta continúa. M.C. Arthur lloró, pero M.C. Arthur era famoso por su temperamento firme. ¿Por qué lloraría un hombre así? La última anotación, del 15 de diciembre, simplemente dice, la tormenta terminó. Dios está por encima de todo. Pero nuevamente, no hubo tormenta. Los cuerpos jamás fueron encontrados. No había señales de lucha, ni huellas, ni rastros arrastrados por el mar. Las cuerdas y las boyas estaban intactas,
por lo que tampoco parece que los hombres hubieran sido arrastrados por una ola inesperada. Las teorías van desde suicidio colectivo, discusiones violentas, asesinato seguido de accidente, hasta fenómenos naturales inexplicables, vórtices, luces extrañas y testimonios de marineros que aseguran haber visto formas en la isla en noches de mal clima. Nada explica la desaparición, nada explica el diario, nada explica por qué la mesa seguía puesta, esperando a 3 hombres, que nunca regresaron. Después de recorrer estos 7 casos, barcos abandonados sin explicación, colonias enteras que se desvanecen, aviones modernos que se esfuman del cielo, epidemias humanas que terminan sin respuestas, pueblos completos que se borran del mapa, regiones donde la gente desaparece siguiendo patrones imposibles y hombres que se desvanecen en una isla dejando una mesa puesta, solo queda una verdad inquietante. La desaparición humana es el misterio más grande de todos, no porque falten teorías, sino porque sobran preguntas. Cada caso parece desafiar la lógica, las leyes físicas, la capacidad humana de rastreo y hasta la propia cronología de los hechos. Son huecos en la historia que no hemos logrado llenar. Son vacíos que se convierten en advertencias silenciosas. Por más tecnología que tengamos, por más métodos científicos que dominemos, aún hay fuerzas, lugares y circunstancias que se escapan de nuestras manos. Lo que desaparece no es solo la gente, desaparece la certeza, desaparece la explicación, y en su lugar queda un eco que nos obliga a mirar hacia lo desconocido y aceptarlo.